Bueno, buen día a todos, buenas tardes para algunos. Bienvenidos a Colegio de Estudios Analíticos, al espacio de otras voces. Antes de comenzar, algunas recomendaciones. Bueno, por favor, mantener los micrófonos silenciados. Luego de que hable Vilma, va a haber un espacio para los comentarios. Para mantenerlos un poquito ordenados, les voy a pedir para hacer los comentarios que levanten la manito que está o me escriban en el chat y así nos vamos organizando ordenadamente. Bueno, en primer lugar va a decir algunas palabras María del Rosario Ramírez. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Buenas tardes, como decía Sebastián, porque hay algunos que están conectados desde Europa, de hecho, Vilma. Buenas tardes. Les doy la bienvenida al espacio de otras voces, desde colegio y yo personalmente también. Bienvenida, Vilma Cocós. Es para mí una gran alegría, diré que muy especial, eh, que no solo para los miembros de colegio y para mí que hoy vengas a hablar con nosotros. Yo estoy doblemente contenta, por un lado, por el tema, un tema fuerte, lo imaginario en la clínica del Parletre, y por otro lado, porque este reencuentro, como hablábamos hoy a la mañana, eh, es un reencuentro, luego de un cierto tiempo, a pesar de que hemos estado en alguna comunicación con la revista ABC Última. em, la cuestión doble es un poco el recuerdo de aquellos años juveniles, del comienzo de ciertas lecturas lacanianas, y por supuesto, bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, ahora estamos en otras cuestiones. Eh, y bueno, vamos a pasar entonces a la cuestión de esta oportunidad de transmisión que es la conferencia, pero antes voy a decir algunas cosas respecto de Vilma Cocós, que es psicoanalista en San Sebastián, País Vasco. Es AME, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es docente del Instituto del Campo Freudiano, y sus publicaciones recientes, bueno, que son conocidas por nosotros: Freud, un despertar de la humanidad, eh, nuevas formas de malestar en la cultura, y el deseo trans, libro del cual es compiladora, ¿no? Bueno, te doy la palabra, Vilma, para comenzar la conferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta presentación, María del Rosario. Para mí también es una gran alegría estar con ustedes y lo que quiero comentarles hoy está también vinculado a ciertas marcas de la historia a las que ha hecho referencia María del Rosario y bueno, tengo especial gusto por encontrarlas en los otros y en mí también. Entonces, hace un tiempo escribí un texto que se llamaba El ultimísimo Lacan es el primero, en donde hacía el recorrido, algo del recorrido que les voy a comentar hoy, en donde podemos apreciar, si tomamos el conjunto de la enseñanza de Lacan, ciertos faros, ciertas brújulas que guiaron su exploración, su enseñanza y su gran innovación en el campo analítico. Y él mismo define ese recorrido como un gusto particular, singular, por la verdadera huella clínica. Y ese gusto por la verdadera huella clínica
lo podemos definir hoy como la dimensión literal del síntoma. Y eso lo encontramos en su tesis doctoral, es decir, en el desarrollo que hace a partir de un caso, del caso M, y encontramos esa pesquisa y esa lógica acerca de la dimensión literal del síntoma al final con Joyce. Evidentemente no es el mismo tratamiento, pero hay coincidencias sorprendentes que nos da un gusto encontrar. Él dice que frente a los que se alegraban de que desde el comienzo él hubiera planteado ciertas cuestiones en relación a la psicosis, etcétera, a la letra, y que estuvieran siempre, él dice, bueno, más que ensalzar eso, lo importante es que ese trabajo no impidió lo posterior. Y me parece que esa afirmación es de gran envergadura, porque la tesis doctoral de Lacan es tan impresionante, y además él celebra el encuentro del psicoanálisis para poder realmente ordenar el caso. Los casos tiene un montón, elige M, y la elige porque es una mujer de letras. Y de hecho, él va a dar a conocer la obra literaria de M en el grupo surrealista con el que él tenía una interlocución muy importante. Entonces, él anticipa que el psicoanálisis, lo dice así, promete una nueva antropología, una nueva manera de concebir el ser humano y de concebir la enfermedad mental, la llamada enfermedad mental. Y vemos que hay una anticipación a lo que hubiera podido ser, y que no fue en ese contexto, pero evidentemente en todo otro contexto de la práctica institucional lacaniana, pues sí, evidentemente ha tenido lugar esa incorporación de la orientación analítica para la práctica en las instituciones y por supuesto también en la institución psiquiátrica. Entonces, también hay una coherencia entre esta manera de concebir la psicosis, no como deficitaria, sino tratando de encontrar lo que él llama el punto de conexión entre la locura, lo que no es como todo el mundo, y la creación. Esto está presente, por eso creo que no es casual que le elija M para demostrar su tesis sobre la causalidad de la psicosis. En 1978, él celebra esta nueva, no la llama así, pero sí, esta nueva antropología, dando a conocer un nuevo nombre del Parlettre, que ya, por supuesto, había nombrado como la nueva formulación del inconsciente. Y dice, tomando el poema de Eliot, que la novedad que aporta el psicoanálisis a la antropología, es decir, a la concepción del ser humano, es que es un ser hablante, y es un ser hablante, y es un ser hueco. Agujereado, como se dice, pero me gusta más hueco. Y cuestión de gustos, me parece muy importante conservar el término parlettre. No tiene traducción al español, se han hecho intentos y son malos, son insuficientes. Podemos hacer como hicimos con los conceptos de Freud y conservar, nos entendemos, aunque no sepamos alemán, sabemos lo que quiere decir Verwerfung, lo que quiere decir es, ich, Verleugnung, etc. Es decir, los grandes
conceptos freudianos los hemos trasladado de una lengua a otra. Y me parece que en el caso del parletre es absolutamente necesario, porque en parletre está contenido el hablar, el ser como ser de palabra y también la letra. Homofónicamente tiene condensa todos estos elementos, y eso es imposible de traducir al español. En la época de la tesis, él, al encontrarse, o sea, al proponer esta nueva antropología, esta nueva clínica, evidentemente vinculada al descubrimiento de Freud, al discurso freudiano, dice que esa nueva antropología permite desprenderse del realismo ingenuo del objeto. Es decir, que hasta entonces el realismo ingenuo del objeto es el sujeto, el mundo, el sujeto conoce el objeto, lo aprende, lo percibe, etc. Hay que ver, hasta el día de hoy, la psicología trabaja sobre este realismo ingenuo. Y Lacan dice, tenemos que tomar en cuenta en la constitución del sujeto, no habla todavía de sujeto como tal, pero en la constitución subjetiva, como podamos llamarlo, la impronta de la imagen. Y lo ilustra en el caso de Aimé, en el que aparecen lo que él llama dobletes, tripletes, y define como la identificación iterativa, por ejemplo, en el modo en que se suceden lo que él va a llamar más tarde la estirpe de las perseguidoras. O sea, Lacan encuentra que ahí hay una iteración, una identificación iterativa. Y para los que están al tanto de la enseñanza, la última enseñanza de Lacan, les resonará el término iterativo, ¿no? Que viene en la clínica del parletre a desbancar un poco bastante a la repetición. Entonces, Lacan dice en el texto titulado El problema del estilo y la concepción psiquiátrica de las formas paranoicas de la experiencia, publicado en la revista Minotaur en 1933, que este modo de emergencia en la experiencia de la paranoia de dobletes y tripletes como identificación iterativa está emparentado con los procesos de creación poética. Él advierte que en esta clínica se pone en juego una sintaxis personal que vincula a las creaciones del sujeto y a su experiencia con lo que él llama la comunidad humana. Todavía no habla de lazo social. Ahora, 1933, Lacan asiste al seminario sobre Coyet, tiene una gran formación en Hegel, participa de esta revista, conversa con los surrealistas, a la vez trabaja como en el hospital psiquiátrico, redacta su tesis, etc. Bueno, después él mismo, lo sabemos, quedó en silencio durante el tiempo de la ocupación alemana. Pero hubo alguien, un psiquiatra joven llamado Tosquels, que trabajaba en el ejército republicano, aquí, en España, y que fue obligado a exiliarse después, y se generó en torno a él un gran movimiento de jóvenes psiquiatras permeables a la formación interdisciplinar que se llama, es decir, al entrecruzamiento de discursos. Por allí aparecían Paul Éluard, Tristan Tzara, Canguilhem, es decir,
había un fermento constante de un pensamiento crítico y de un pensamiento creativo y completamente novedoso que apoyaba esta nueva clínica. Tosquelles, cuando encontró la tesis de Lacan, evidentemente empezó inmediatamente a tratar de modificar la vida dentro de la institución. Y hoy, por primera vez, en Cataluña se ha hecho, está presente todavía creo, la primera exposición sobre Tosquelles que recupera su memoria y recupera su trabajo. Es decir, cuánto tenemos que aprender de las injusticias de la historia con respecto a personas que labraron un camino de esta magnitud. Lacan pasa de la detección de los dobletes y tripletes en la experiencia de la paranoia que generan esta tensión mortificante entre el sujeto y el otro, sé que más allá de la relación con el objeto, que es una construcción, una abstracción de la psicología o de la filosofía, lo que importa es la relación del sujeto con el otro, que se vuelve insoportable en la paranoia. Y a partir de aquí va a construir su tesis sobre el estadio del espejo como formador del yo, es decir, que va como él dice, con una escobilla, va a quitar toda la morralla que se ha juntado en la elaboración de los post-freudianos, con una aportación fundamental, una lectura genial del narcisismo freudiano a partir de Hegel. Y va a definir la captura que genera la imagen del otro, es formadora del yo, por supuesto, la imagen del semejante constituye la unidad del yo, a la fragmentación le da una unión, pero dirá, la imagen del semejante genera la pasión y engendra la opresión. ¿Y hasta qué punto eso sigue vigente hoy en día? El problema de la especularidad mortificante. Pero Lacan va a seguir en esa línea, en un desarrollo absolutamente nuevo sobre lo que es la formación del narcisismo, la formación de la imagen y lo que él llama la contribución a la experiencia subjetiva de lo que él llama una permanencia mental. Mientras todo fluye, todo puede cambiar, la imagen con la que se identifica el sujeto le otorga una permanencia mental. Esto es muy importante para comprender la nueva definición de lo imaginario en la última enseñanza. Bueno, en este sentido, continúa su elaboración y recordarán que distingue la imagen como la imagen del semejante en lo imaginario, distinto del el ideal del yo, que es el soporte de esa imagen, ¿verdad? El rasgo simbólico que permite que alguien pueda decir soy eso, que pueda atrapar un rasgo y decir soy. Y él va a distinguir, por supuesto, la diferencia entre la identificación mediata y la inmediata. Es decir, en la experiencia subjetiva hay identificaciones que son mediadas por el reconocimiento del otro, son simbólicas, es decir, implican una tercera instancia, y hay otras identificaciones que son exclusivas, inmediatas, sin dialéctica con el otro. Y aquí va a dar pie a la importancia que tiene en la experiencia de la psicosis cuando el otro entra en oposición al sujeto. Se convierte inmediatamente en un enemigo. Y entonces la tentación de pasar al acto puede ser inmediata.
Entonces, que él va desarrollando esta lógica a partir de la identificación, de un nuevo tratamiento de la identificación que permite ir distinguiendo los dos registros, el registro imaginario y el registro simbólico. Ahora, frente a la captura que produce la imagen especular, el narcisismo, etc., la identificación simbólica se propone como un camino para la realización del ser, que no se coagula en soy esto de manera inmediata y que está ahora de muchísima actualidad, es decir, la declaración del ser sin pasar por el otro, en lo que se llama la experiencia trans, que es realmente pasar por la imagen, no por el otro. Y el debate que hay en torno a esto, en el sentido de lo que Miller ha llamado el nuevo cogito, es decir, la declaración del ser, soy esto, y intentar adaptar, lo vamos a ver, el cuerpo, lo imaginario a lo real, sin mediación simbólica. Entonces, en ese momento Lacan sigue desarrollando esta tensión entre lo imaginario y lo simbólico, y continúa en su exploración de la formación del ser, de la realización del ser como ser deseante en lo simbólico, y entonces detecta la importancia de la identificación que se llama fálica, es decir, la oferta que hace el deseo del otro, representado por la madre, al niño, a la niña, para que se orienten por su deseo, por lo que ella quiere, etc. Y Lacan va a desarrollar esto con el caso Juanito, mostrándonos hasta qué punto el sujeto juega en la escena la máscara de revestirse con lo que el otro desea, pero eso no agota su experiencia. Y la cuestión es, ¿qué es lo que va a permitir separarse de esa imagen agradable al otro para poder continuar un camino propio, etc.? Miller llama a esta etapa estadio del velo, y llega a decir que la importancia precisamente estructural de la imagen se mide porque está en relación a lo que falta. Es decir, la madre puede sugerir, orientar, etcétera, pero si el niño tiene una subjetivación de la falta, entonces puede ir situándose con un más allá de la imagen, más allá de la máscara que da a ver. Y Freud mismo había apuntado la importancia de las mentiras infantiles en lo que es la experiencia y la dialéctica con el deseo del otro. Hay un texto muy importante de Freud que se titula así, Dos mentiras infantiles. Pero bueno, Lacan avanza siempre en esta exploración de lo simbólico y la tensión, la dialéctica con lo imaginario, y llega a decir en el seminario 4 que el vestido, los vestidos, los atuendos, son el común transvestismo, que también es una afirmación muy importante, porque entonces todo lo que es el juego de la seducción, el juego de las apariencias, es un juego de engaño, y finalmente el deseo se va tejiendo entre estos semblantes sexuales, y el valor que llegan a tener, evidentemente no puede estar descolgado de la progresión del sujeto en lo simbólico. No es solamente una imagen, es una imagen que porta un elemento simbólico fundamental que Miller nombra la nada o el más allá de la imagen, lo que no está en la imagen, y que permite ir más allá de la captura, de la seducción que generan las imágenes en sí. Ese recorrido va a ir
profundizándose en Lacan hasta captar que, por ejemplo, la invención de la dama del amor cortés es algo completamente nuevo porque incluye en la poesía cortés el carácter infernal que puede llegar a tener la mujer como dama a quien intentar cortejar. Y voy a ir, por supuesto, muy rápido, desde ahí el camino hacia el análisis de la lógica del fantasma está evidentemente abierto. Lacan llega a definir la realidad como realidad fantasmática, es decir, lo que Freud descubrió como la base de la estructuración de la causalidad psíquica, una frase definitiva y un axioma que pegan a un niño, incorpora como tal la dimensión del teatro, la dimensión de la escena, en la relación del deseo y el goce para el sujeto. Y en esa perspectiva sigue hasta llegar a la construcción de lo que Miller considera que es un nuevo capítulo de la fenomenología de la percepción, que es la gran división, o sea, la concepción del campo escópico, al distinguir la mirada de la visión. Si esto tiene una historia en Occidente, la historia de la mirada en Occidente hasta llegar a la perspectiva geometral estaba determinada por la mirada de Dios, en el momento en que se puede cegar a Dios, es decir, que se ocupa de sus cosas, el sujeto pasa a ver el mundo. Es verdad, pasa a ser el agente de la mirada, el agente de la observación, el agente de la ciencia, pero al precio de que no lo puede ver todo. Y en esa línea va a llegar a, o sea, indagando la importancia que tiene la estructuración del campo escópico para el ser hablante, que por esta captura que ejerce la imagen propia y la imagen del semejante, y ahí empieza a incluir la función del arte, al punto que va a ilustrarlo con el cuadro de los embajadores, como una absoluta genialidad, diciendo, a ver, ¿cómo es posible que lo irrepresentable de la muerte, lo impensable, se haya podido figurar en un cuadro? Y entonces el cuadro de los embajadores permite esa operación bajo la forma de la mancha. Entonces el campo escópico se define por estar vaciado de la mirada sino persecutoria del mundo omnivoyer, pero queda la mancha que nos mira, la mancha que determina nuestra existencia como mirados y como divididos por lo tanto. Hasta que llega al barroco. Y aquí la cuestión de la imagen da un giro total, la de lo que habitualmente llamamos lo imaginario o la importancia del campo escópico. Aquí Lacan define la imagen como escopia corporal. Es decir, que lo que le permite analizar el barroco es el atractivo y la captura que ejerce el martirio de Cristo en el alma de los creyentes. Esta es una operación que se hizo durante el barroco, que se decidió en el Concilio de Trento, y que a partir de entonces todo el mundo católico quedó impregnado de imágenes que, como dice él, deliran, es la obscenidad del goce bajo todas sus presentaciones del martirio, del sufrimiento, etc. Y al punto que llega a decir, la historia de Cristo vale por su cuerpo. Es decir, que aquí empieza el cuerpo a tener un protagonismo y empieza a distinguirse de la imagen.
que es lo que va a pasar en la dirección que va a tomar para su última enseñanza. Entonces, las representaciones de mártires capturan el alma de los fieles, ¿sí?, y ofrecen, como él dice, una regulación del alma. Es decir, que hay un discurso, el discurso religioso, en el cual hay una concepción del hombre, una concepción del ser hablante, y el discurso analítico va a surgir como la única alternativa a ese discurso sobre el goce. O sea, ha existido el discurso religioso y ahora existe el discurso analítico. Es otro discurso sobre el goce. Todas las demás son sabidurías, construcciones, filosofías, psicologías. No, aquí estamos hablando de dos discursos. Y Lacan se va a medir a partir de entonces todo el rato con ese discurso y con la potencia, evidentemente, que tenía en ese momento. Es decir, que el alma, y se refiere también a Aristóteles, el alma son los pensamientos sobre el cuerpo. Cuando el sujeto se retira y piensa en su cuerpo y en lo que le hace sufrir, entonces cree que tiene un alma. Y entonces se consolida, se produce la identificación con Cristo mortificado. Esto da un pie a desarrollos enormes. Pero lo que Lacan va a señalar es que en esa relación alma-cuerpo se va a introducir lo que él llama la cizalla del pensamiento. La cizalla, lo que no va, lo que viene de otra parte del cuerpo. Y es el comienzo de la topología del parletre, es decir, del ser humano, de la nueva antropología. El parletre es un ser humano compuesto por simbólico, imaginario, real. Y ya lo imaginario no es dependiente de lo simbólico. Lo imaginario adquiere su independencia como un registro aparte, no dependiente ya de la identificación fálica. Esto es súper importante en la clínica, ¿sí? Porque si se sigue pensando que lo imaginario o la constitución de la imagen del yo es solo posible porque hay significante fálico, hay falicización de la imagen, entonces hay todo un campo de la clínica al que no tenemos acceso, que era lo que ocurría antes de la elaboración de la psicosis ordinaria. Sí, todo un campo de la clínica completamente nuevo se ha abierto gracias a la consideración de los tres registros y de lo que conlleva, es decir, en el caso en concreto de lo imaginario es definido por Lacan en la estructura borromea como lo que ofrece consistencia mental. Entonces, se va a separar lo imaginario, el semblante, que es un mixto de simbólico, imaginario, etc., se va a separar del cuerpo. Al principio, lo imaginario era constitutivo del cuerpo y del mundo. Ahora Lacan lo separa. Está el cuerpo, que se goza, y esto es muy importante, porque veo muchas veces que analizantes, estudiantes de psicoanálisis van a sus sesiones y hablan de su goce, porque han escuchado cosas así, ¿sí? Cuando, si somos rigurosamente lacanianos, es imposible asumir esa enunciación. Es imposible asumir yo gozo por estructura. El cuerpo se goza, tiene una cierta independencia, va, ¿cómo se dice?, a su aire. Y la cuestión es cómo se va a poder tratar, incorporar, subjetivar el cuerpo, etc. Tener una relación con el cuerpo de, como dice Lacan, no es de ser, no se es un cuerpo, se tiene un cuerpo. Y a cada rato, no me gusta mucho la expresión, tendríamos que encontrar una alternativa, está traducido por el cuerpo levanta campamento. Bueno, a cada rato el cuerpo
se escurre, se va, presenta sorpresas. Pero este punto es fundamental. ¿Cómo se va a tratar en la clínica del Parlettre esta diferenciación de registros? Que, insisto, el imaginario está definido como consistencia, lo simbólico como el agujero, lo real como la existencia. Bueno, mientras tanto, Lacan sigue, una vez que abrió este camino de lo simbólico y lo imaginario por un lado, es decir, la estructura del semblante, la consistencia mental, lo que nos permite creer que permanecemos, que nos da una idea de eso, de la permanencia mental, como decía al principio, y una consistencia porque permite más o menos tener junto lo que decimos con lo que somos, en fin, la consistencia es poder estar juntos. Y de ahí la gran enseñanza de Joyce, que tuvo que pasar un tiempo de construcción del ego, que se ve muy bien en el retrato del artista adolescente, hasta que pudo encontrar la solución para tener un cuerpo, que no era evidente, puesto que en un momento pasó por la experiencia de haberlo dejado caer. Y Lacan sigue en esta línea y llega a Littérature, y entonces empieza el trabajo de la frontera, es decir, qué es lo que permite construir una frontera entre lo real y lo simbólico, entre el se goza y algo del pensamiento, del alma propia, algo que dé esa idea de consistencia mental. ¿Cómo se hace para juntar lo que está desanudado? Entonces, persigue lo que diría es la escritura en la imagen, y lo que es la escritura en la palabra. Es decir, que más allá de la significación, del sentido que pueden tener las palabras, Lacan se va a orientar ahora hacia lo que es literal, es decir, lo que marca la experiencia única y singular del ser hablante, como acontecimiento del cuerpo. Será la definición del síntoma, ¿verdad? Entonces, ¿qué de ello, del acontecimiento del cuerpo, de lo que produjo una conmoción, del impacto de la lengua, del significante sobre el cuerpo, qué de eso pasa al pensamiento, a la representación? No es muy claro. Al principio está todo confundido. Y Lacan, Miller habla del goce en estado salvaje, cuando no podemos ordenar y diferenciar los registros. Se está completamente confundido en un estado salvaje donde el goce está desamarrado. Cosa que hoy en día, evidentemente, se acrecenta. Entonces, a partir de la experiencia de Joyce, Lacan se va a dar cuenta la importancia que tiene la imagen del cuerpo, pero no como relación con el semejante o con el mundo. Lo más importante es el amor propio. Es decir, ¿qué permite que alguien cuide su cuerpo? ¿Qué permite que el narcisismo necesario para cuidarlo, protegerlo, no exponerlo? ¿Qué permite que haya obtener esta consistencia mental? Para una cantidad enorme de casos que se presentan como del orden del exceso. Estoy de acuerdo con Patrick Monribot cuando dice que no hay hoy en día no hay tantos síntomas como crisis. Los sujetos llegan en estado de crisis, de crisis de angustia, de emergencia, de qué hacer, con la urgencia de qué se puede hacer con eso. Entonces, evidentemente la época actual, que Miller la ha definido como la época, el fantasma es la realidad,
en el sentido que es difícil encontrar una imposibilidad. La ciencia, la tecnología, todos avanzan con que todo es posible, van diseñando cosas, van avanzando, y entonces esta producción desenfrenada de posibilidades de objetos, de transformación del cuerpo, de tal, o sea, está alterando, y evidentemente todo lo que es la tecnología, está alterando completamente la articulación de los tres registros. Y tenemos una disminución de la importancia simbólica que fue fraguándose en el curso de los años, diría después del final de la Segunda Guerra Mundial, fraguándose sobre todo en Estados Unidos y dando pie a, por un lado, lo que se llama el hombre de cantidad. Ya no es tanto el hombre de calidad, la nueva concepción del ser que permitía una identificación simbólica, etc. Ahora es los hombres que se contabilizan, el que quiere ser igual a otro, quiere ser contado, etc. El impacto que ha tenido el hombre de cantidad sobre el hombre de calidad, es decir, sobre lo que llamamos los valores. Los valores, lo ejemplar, etc. Ahora, el movimiento neobarroco, como movimiento estético, nos interesa muchísimo para situarnos en la época actual. ¿Por qué? Porque ha producido una estética con unas consecuencias enormes en el imaginario de los jóvenes y en el imaginario en concreto, de los trans. Los travestis organizaron en la época de los años 70, empezaron a organizar competencias realmente entre eran latinos, negros, etcétera, que ponían a distancia los ideales del género masculino, es decir, el ejército, la lucha, etcétera. Ellos planteaban otro tipo de semblante que jugaba con el transvestismo y encarnar a las grandes divas de Hollywood, etc. Entonces se preparaban muchísimo. O sea, si quieren ver una película maravillosa sobre este tema, Paris is Burning, es maravillosa, que relata todo esto por parte de gente que lo vivió, ¿eh? Entonces se pasaban horas diseñando los trajes, las pelucas, los maquillajes. Era realmente algo impresionante, pero que tenía un carácter político, de resistencia, de defensa de las minorías LGTB, de protección de las minorías raciales, etc. Y de pronto hay una operación que desconecta este movimiento, lo desconecta de su tradición simbólica, de sus luchas, y solo lo convierte en mercado de la imagen. Y es lo que tenemos hoy con el movimiento, la superorganización mediática de las drag queens. RuPaul, el cerebro de todo esto, que participó en aquellos años de ese movimiento, de pronto se convirtió en una estrella mediática, y hoy en día, yo no sé si en Argentina está, pero en España, y va a haber en Francia prontito, los grandes certámenes de las drag queens en televisión. Bueno, esto realmente, hoy es el Día Mundial del Drag Queen, precisamente. Gracias. Honremos al movimiento drag tal y como se presentó en ese momento, porque lo interesante es por parte de personas, de artistas, que han continuado en esa línea artística, es que pudieron extraer la escritura, la letra, la creación que estaba en juego en cada uno de estos personajes, no solamente como imagen, como vestuario, sino sobre todo vinculado a la danza. O sea, organizaban coreografías súper complejas, y entonces el espectáculo
era una gran creación. Es decir, a partir, insisto, de la letra que hay en la imagen, que es lo que permite conectar esas imágenes, esos modelos, esas figuras, con otros que le antecedieron y permiten orientar la búsqueda de los artistas actuales. Entonces, hay algunos artistas que siguen esa línea, y hay otros que se comprometen en una búsqueda completamente errática de querer ser artista y querer ganar por fin uno de las competencias drags. En España también está el fenómeno drag kids, porque esto ya está en los niños también. Grandes competiciones de niños drags. Entonces lo que vemos es que el valor, digamos, de la mirada que Lacan pudo detectar en lo que nos captura de la imagen, de la escopia corporal, de los cuadros, etc., se ha desconectado esa mirada que estaba alojada como tal en el arte, se ha desconectado completamente del arte en muchos casos, y se convierte en la mirada tecnológica, en la mirada que produce imágenes sin parar, y por supuesto un gran negocio mediático y con articulación con las grandes firmas y con todos grandes negocios. Es decir, es cuando el capitalismo se traga literalmente, engulle todas las creaciones que se han orientado a partir de lo que Lacan llama el carácter literal de los fenómenos de creación. Bueno, en el caso en concreto del ser de lo que está generando, yo creo que en la extensión del fenómeno trans, la importancia de los drags es total, es decir, el paso a la imagen y a la composición de las imágenes, y si ustedes ven en los influencers, los youtubers, etc., el tiempo que pasan ajustando su imagen, intentando ajustar su imagen a la imagen que ven en la pantalla, que puede ser mostrada, etc. Entonces, es lo que ha dado lugar a lo que Clotilde Legil denomina estadio del espejo electrónico. O sea, bajo la mirada de nobody, no se sabe quién, es la mirada electrónica, se captura como tal el imaginario del sujeto, se le induce a buscar como única solución del ser, el ser para el sexo, la identidad sexual, la imagen que se acomode a esa identidad sexual, que siente, que ha encontrado, etc., olvidando completamente que es un ser para el amor. Entonces, el neobarroco, del que hablaba, que fue una estética que se generó a partir de estos movimientos, el neobarroco eliminó cualquier relación con lo simbólico, con la tradición, por eso no produce una regulación del alma, produce un enloquecimiento en la búsqueda como tal de la imagen que se adecue la imagen a lo real. Por eso todas las experiencias de retransición, de vuelta atrás, de cuestionamiento de la transición, destacan que no tuvieron en cuenta la mortificación que genera la transición, que no tuvieron en cuenta las consecuencias que puede llegar a tener, las operaciones, las hormonas, el estar toda la vida bajo vigilancia médica, es decir, todo esto se deja de lado para tratar de acomodar su cuerpo a su imagen, que por cierto, ya no son las grandes divas del cine, ya es el Photoshop, el selfie, es la recomposición de la propia imagen y el intento de transformar lo real a partir de lo imaginario, sin, en muchísimos casos, ninguna consecuencia para ofrecer una consistencia al ser hablado. Es decir, que
lo que vemos en estos casos es la presencia en las retransiciones, la presencia, mejor dicho, la reaparición de lo que ellos mismos llaman el odio al cuerpo. Ese es el punto clínico que nos interesa. Porque ese es el punto que nosotros tenemos que tratar. Porque es impresionante la frecuencia y los modos de presentarse el odio al cuerpo. No solamente en la clínica trans. Entonces nosotros, como Lacan decía, los analistas, somos practicantes de la función simbólica. ¿Cómo practicamos en la época actual? Una vez que lo simbólico está completamente el otro que no existe, una vez que con Joyce se acabó con la historia, como decía, quería acabar con la pesadilla de la historia, el inconsciente de repetición vinculado a la historia tampoco, es decir, es una clínica completamente nueva la que tenemos que afrontar. Y Lacan nos ha dado las pistas para afrontarla. Nos dice en el prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, que el analista ha de hacer par en los casos de urgencia. Si ya no está hablando, por supuesto, a los que recuerdan la definición de la transferencia como disparidad subjetiva, les sorprenderá que Lacan plantee que la función del analista es hacer par. ¿Qué quiere decir hacer par? Bueno, es una clínica en donde ya no tenemos la presencia del analista como sujeto supuesto saber, como autoridad freudiana, lacaniana, etc. Son casos de urgencia en donde hay que, lo relevante es hacer. Hacer más que, por supuesto, escuchar, pero es un hacer que tiene que ver con que es el analista el que sabe leer lo que se está presentando. Lacan nos ha brindado, a partir de la construcción del discurso analítico y toda su exploración de la letra, acerca de la letra, que podemos recomponer la estructura triple del sujeto para que pueda vivir, tener una vida digna, presentarse al mundo, como dice, o sea, presentar un semblante honorable, lo podemos hacer a partir de saber manejar el semblante, que es el hacer par. Comprenderán la distancia infinita que existe entre esto y la práctica del coach, tan extendida, al punto que en la Universidad de Barcelona se está haciendo un coach virtual en el que el coach es Freud. Es algo extraordinario. O sea, el que dice cómo hay que actuar y tal, cómo componer la imagen y el semblante, es nada menos que Sigmund Freud, el personaje de Sigmund Freud. Bueno, si quieren luego les mando el vídeo porque sí, es en un sentido es una especie de ironía que van a tratar ahora, ironía de la modernidad, ¿verdad? Bueno, hacer par es sostener con el sujeto un semblante de conversación. Enviando, o sea, ya no es más que el sujeto viene porque supone que el analista supone el saber en el analista. No. Ni se sabe a veces por qué viene el sujeto. En muchísimos de los casos que recibimos, y hemos aprendido muchísimo de los dispositivos de atención, como CPCTs, como maltrato a mujeres, hay un montón de dispositivos orientados por la enseñanza de Lacan, que en el sufrimiento en el trabajo, etcétera, que no parten de una demanda, la tienen que crear. Es decir, esto lo dijo Miller en un momento, dijo, el analista ya no es el sujeto supuesto saber ortodoxo, es el que hace signo al sujeto. Signo de reconocimiento.
O sea que imagínense, al principio lo imaginario era como, había que quitárselo de en medio, porque lo importante era lo simbólico. Aquí tenemos la inversa total, que es maniobrar con nuestro semblante, con nuestra simpatía, enviando signos de interés. Usted me interesa. Evidentemente, de manera calculada. Esto está orientado por un discurso. Pero es a partir de ese signo de reconocimiento, de la entrada en la conversación, entonces se puede captar la letra que habita en la experiencia, la letra que distingue la experiencia del sujeto, como acontecimiento del cuerpo. Al principio no tenemos idea, lo vamos a poder ir valorando después. Es decir, que podamos captar la iteración de lo que está ahí siempre y distingue a alguien y le hace absolutamente singular. ¿Qué permite esta operación de hacer par? Restaurar el decir, pero no solo el decir personal, sino el saber hacer. Porque el sujeto ya ha hecho tratamientos del cuerpo como el se goza. Y esos tratamientos han sido muchas veces infructuosos, por eso está en ese momento tan crítico o de desanudamiento. Es decir, que vamos a tener que favorecer el saber hacer del sujeto, la nueva definición de la sublimación. Algo que le permita tratar el objeto y tratar, por lo tanto, la imagen. La experiencia del autismo, voy a leer un parrafito de un caso excepcional, hasta qué punto la experiencia del autismo nos ilustra sobre esta clínica de hacer par, esta clínica del parler, esta clínica que favorece la constitución de lo imaginario como constancia, como permanencia mental. En el centro Nonet, que es heredero de aquel donde estuvo Tosquels, en la misma zona, en el centro Nonet, reciben a una chica con 17 años, vivía aterrorizada, gritos y gestos desordenados, y se mantenía a total distancia de los otros. De pronto, Daniel Ruillón, que es quien la trata, se da cuenta que con los dedos anudados traza bucles a lo largo de la pared cuando la acompaña a ducharse, luego vuelve al principio como para escribir la línea siguiente. Se aplica de línea en línea hasta la parte de abajo de la pared, continúa en la pared de al lado hasta utilizar toda la superficie hasta el borde de la bañera. Desde el movimiento de sus dedos al aflojamiento de sus piernas, a la torsión de sus caderas, inviste todo su cuerpo en esta actividad de escritura invisible. Está calmada, no grita. O sea, hay que ser analista lacaniano para interpretar los movimientos de esta niña como una escritura, como los gestos en donde hay una escritura, porque eso le va a permitir a Daniel Ruillón ofrecerle materiales para que esa escritura prospere, y le va a proponer en un momento, aportando materiales y demás, hacer escultura sobre pintura. Cuando la madre recibe la primera foto de su trabajo con los dedos, es muy impresionante, porque yo en la exposición de artistas autistas, ella tiene un lugar privilegiado porque es una artista impresionante, pinta con los dedos. Entonces, cuando la madre recibe la primera foto de este trabajo, dice que surge es como si fuera un retrato de su hija, que se le parece y que tiene el aire de decirme, cucú, soy yo. Bien, algo muy bien. No se detiene ahí, sino que continúa su trabajo que con Daniel Ruillón, que le proponía crear muchas veces con pintura verde. ¿Por qué?
porque el verde, conecta con el vidrio de su padre, escultor en vidrio, que murió cuando ella tenía 7 años. Y esto ha progresado en su trabajo. Entonces la vemos a Zoé, que se llama así, hacerse un cuerpo, y poder aceptar que entre su cuerpo y el cuerpo de la madre, que hace las fotos y demás, hay un caballete viviente, que es Daniel Ruillón, que va favoreciendo este movimiento para que el trabajo, como vemos, de creación y de invención de su imagen, de algo reconocible como Cucú soy yo, haya sido posible, y es el trabajo, el estado de ella, la pacificación que esto ha generado es algo asombroso. Bien, pero también, más allá del autismo, tenemos en la clínica actual que tener muy en cuenta, por ejemplo, el tema de la distinción a partir de, por supuesto, de la consideración de la psicosis ordinaria, etcétera, de lo que es una experiencia neurótica del cuerpo, de la imagen, y lo que es la experiencia cuando no se dispone de estas soluciones más atemperadas. Y entonces es muy importante el tratamiento de los casos de melancolía, que se presentan muchas veces como obsesivas, neurosis obsesiva, que por cierto, hay que aclarar que hay que estar advertidos de la influencia de los géneros en el psicoanálisis. Parecía que las mujeres no podían aceptar ser obsesivas, que mujer quería decir histérica, justamente Lacan dice que la histeria es el hombre, pero bueno, lo importante era que había como un problema de identidad por parte de las personas en el psicoanálisis, y felizmente poco a poco se empieza a tolerar la extensión impresionante de la neurosis obsesiva femenina. Y no es un descrédito, todo lo contrario. La neurosis obsesiva femenina va muy bien con la mascarada y el semblante, a veces exageradamente, pero bueno. Pero el caso de la distinción pensamiento obsesivo y rumiación melancólica. Es muy importante la maniobra que podamos hacer ahí, porque en el caso, por ejemplo, de una mujer con muchos años de análisis, de desciframiento de su inconsciente, etcétera, bueno, un día le pude decir, pensamiento. Y con esa división de la mentira de su pensamiento, cayó una cantidad de síntomas y una cantidad de padecimientos fantasmáticos en relación al otro, que fue realmente, evidentemente hay que hacer un cálculo de la interpretación, eso no se puede hacer al principio, es decir, cuando el síntoma obsesivo está muy consolidado. La mentira del pensamiento, que ella pudo captar inmediatamente, y a partir de ahí la caída de toda esa cosa muy pesada. En el caso de la rumiación melancólica lo que vemos es el sin límite. Entonces, hacer par con un sujeto así, en donde no existe el inconsciente transferencial, es decir, el que genera sentido, el que conecta con la historia, es el inconsciente real. Entonces, el trabajo con el sujeto a partir del hacer par, como decíamos, no es desde luego del orden del coach, pero es de contribuir a atar el redondel de cuerda, como le llama Lacan, ¿verdad? Dice, nos olvidamos que el cuerpo es una bolsa y que está atada como si fuera un saco. O sea, ¿qué es lo que permite atar el redondel de cuerda de modo que no sea infinito, como es su rumiación, lo simbólico en lo real, sin diferencia, por lo tanto, de simbólico y real?
sigue, y sigue, y sigue, y la culpa, y el autorreproche, y no hay fin. Entonces, es muy importante en esos casos el tratamiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces la experiencia es la del cuerpo muerto, del cuerpo sin vida, del cuerpo que se ofrece al sacrificio constantemente, como el caso de una mujer que su profesión además le permite tener garantizado el autosacrificio, y un olvido del cuerpo total, o sea, un dejar caer absoluto del cuerpo. Hubo dos movimientos importantes. El de empezar a moverse de una manera, empezar a moverse para hacer un poco de ejercicio, un poco, a empezar a caminar y disfrutar de un paseo. Por supuesto, animándola mucho en ese sentido. El paseo luego se fue enriqueciendo con un encuentro con un coro, donde pudo, en su familia la música ha sido algo muy importante. Y después pasó a interesarse por la escritura japonesa, teniendo en cuenta que su padre era delineante, no es cualquier cosa. Es decir, este tratamiento del movimiento del cuerpo, de la voz y de la mirada, como un saber hacer con la voz, con la mirada, con el movimiento del cuerpo, trajo consigo un plus de vitalidad que no había experimentado jamás, ella que partía del axioma de que no había lugar para ella en el mundo, de que no tuvo lugar, no la alojaron en el deseo del otro. En el caso de una chica jovencita, bulímica, tratada por cognitivos conductuales en todas sus formas, y con una dificultad importante en la separación, bueno, una historia verdaderamente trágica. ¿Cómo fue lo de hacer par? Ella tenía sospechas, no le gustaba mucho el psicoanálisis. Bueno, hice un poco como Freud decía con el hombre de las ratas, explicarle, no lo que le explicaba Freud al hombre de las ratas, pero explicarle lo que es el psicoanálisis, interesarla por eso, conversábamos, me preguntaba, es decir, entrar en la conversación. Hasta que se pudo leer en su síntoma de atracones, de engullir, y de leer todos los libros de autoayuda para bulímicos que se cruzaran, etc., que había algo que se había escrito cuando pequeña, que era que su madre, fallecida, le daba dinero para comprar chucherías, y eso le permitía a ella encontrar un lugar, porque entonces todas las otras niñas querían estar a su lado para compartir las chuches. Y pudo ir más allá, que había algo en la madre que se le olvidaba cuando era bebita de darle de comer. Y esta construcción apaciguó muchísimo las cosas, sin necesidad de decirle lo que era su demanda constantemente: dime lo que tengo que hacer, que es una de las tentaciones cuando se hace el par. Como la pregunta constantemente es: no existe el inconsciente, no existe el desciframiento, y el inconsciente transferencial es: dime lo que tengo que hacer. Bueno, hay que hacer el par, es tomar eso y ver qué se puede hacer, dando las sugerencias sin cerrar, por supuesto, la vía hacia otra cosa, etc. Porque el analista lacaniano es el guardián de la otra cosa, de lo que no está, de lo que permite que haya en alguna parte un agujero. Es decir, que hacer el par es preservar la función del agujero, del atachado, como lo que no se sabe, lo que está por inventar. Y diría que para hacer el par hay que estar bien curado de su narcisismo. ¿Por qué?
implica moverse todo el rato, para seguir la apuesta de la conversación con el sujeto, siempre orientado, por supuesto, por el discurso analítico. Y Miller va a decir que el analista es aquel que puede encarnar la función de lo que él llama el amor sin límites. Esto es extraordinario. Es decir, que no le ponemos cortapisas al sujeto. No, usted no me gusta, no, usted no es analizable, no, usted no cree en el inconsciente. No, aquí es el analista que hace frente a lo real, dice Lacan en la tercera. El psicoanálisis dependerá si sabemos hacer frente a lo real, si sabemos leer la letra del síntoma para colaborar en la dignificación de la vida de los sujetos con los que tenemos que vernos. Me detengo aquí. Bueno, pasamos a los comentarios. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, puede levantar la mano o me escribe por el chat. Bueno, Marcela Ruda quiere hacer un comentario. En un segundito que le vas a poder habilitar el micrófono. Ahí está. Sí, bueno, más que nada felicitarte, es excelente, realmente es excelente esta exposición que estás haciendo porque abarca todo, o sea, desde el comienzo hasta el final y sobre todo, en fin, te quiero agradecer muchísimo porque me parece, hasta me emociona lo que... Se abren muchas vías de investigación clínica, ¿verdad? Claro, bueno, yo en particular justamente estoy haciendo un doctorado sobre este tema, sobre ¿Ah, la sí? imagen. Sí, sí. Doctorado en la UBA, acá en Buenos Aires. en psicología. En psicología, sí. Donde justamente voy a tomar el tema del estadio del espejo y Mishima, ¿no? ¡Qué bien! Claro, porque justamente me interesa esa primera parte, ¿no? Y que no podía identificar cómo se llamaba ese momento del niño frente al espejo, ese júbilo, ¿no? Donde hay un segundo momento que es el reconocimiento. Entonces, me queda muy claro con tu exposición. Y sobre todo, también te agradezco la clínica, realmente, porque creo que es una clínica la que estamos viviendo que va muy rápido, que uno es como que está tratando de ver cómo maneja la situación y como que no tenemos demasiadas armas, porque va más rápido de lo que nosotros venimos trabajando. Entonces, la verdad me parece teóricamente, clínicamente impresionante. Y, digamos, por ahí quizás la pregunta que tengo es que en el fondo finalmente estamos dando con una sociedad, digamos, donde, bueno, esto que siempre se habló, ¿no? Del nombre del padre que cae, ¿no? Es que estamos más psicóticos, estamos... porque finalmente es como si nos ubicamos como analista par, ¿no? Y realmente lo encuentro que es así, porque inclusive yo lo pensaba desde Nike, ¿no? ¿no? Nike te dice, tú puedes, ¿no? Es cuestión de hacerlo, y creo que todo eso siempre está, es decir, nos demandan, bueno, ¿cómo hacer? ¿No? Pero es que hay, es decir, el inconsciente cayó en default, no sé qué es lo que pasa para que finalmente tengamos que estar más en relación a una clínica, no sé, llamarla joyciana o algo así, ¿no? Sí. Y esto que tú aportas es fundamental en el sentido de que es la antítesis del discurso del empoderamiento.
hacer par es exactamente lo contrario a decirle al sujeto, tú puedes, muy bien, ¿no? Ese es un discurso de la sugestión, no es un semblante de conversación. El que le haga signo de, tú me interesas, me importa, o sea, esto, a ver, tal, es decir, conversar sobre su vida, sobre sus cosas, etcétera, y no esperar, como hacían, esperar que el sujeto hable en silencio, porque eso ya está, o sea, estamos en la época del otro que no existe. Entonces, no quiere decir que no haya experiencias analíticas que por supuesto que finalmente se pueden retomar y se establece el inconsciente transferencial y el desciframiento, por supuesto. Pero la clínica de la urgencia, la clínica de los dispositivos, la clínica de las crisis, en todos los lugares, que esto es impresionante, en donde hay un dispositivo de orientación clínica lacaniano, se atiende todo esto de otra manera. Hay padres, para familias, para mujeres maltratadas, para niños, para autistas, es decir, tenemos tal grado de trabajo de los analistas si me permiten, el perfeccionamiento y los avances, la puesta al día de la enseñanza de Lacan, que tenemos una suerte inmensa. O sea, frente a los practicantes que están todos despistados, porque ya el DSM no se han puesto de acuerdo y ya no saben con qué arreglárselas. O sea, no se han podido poner de acuerdo ni siquiera en el catálogo de trastornos. Bueno, está todo el mundo despistadísimo. Bueno, nosotros tenemos la suerte inmensa de tener este discurso, de poder encarnarlo y de poder realmente hacer un trabajo, como deseaba Lacan y Freud, es decir, de colaboración en la dignificación de la vida, en la lucha contra la segregación. Depende de que nosotros sepamos cómo hacer, porque se trata del hacer efectivamente. Esta clínica joyciana es cómo hacer. Y el seminario 23 está orientado hacia eso, y Lacan dice, asumo el riesgo absoluto. Entonces, ¿cómo hacer? Pues no tanto con el sentido, que no es que desaparezca el sentido, esto es otra equivocación, que por favor, hay gente que piensa que en la última enseñanza de Lacan esto equívoco, sin sentido, pero si el sujeto llega así, llega en el sinsentido más absoluto, en el salvaje del goce, y le vas a hacer una interpretación equívoca que no, o sea, como hay que el sentido contemplando que no es todo sentido. Y entonces, esa especie bueno, Lacan decía en un momento lo de la danza, ¿no? En nuestro propio movimiento de los analistas lacanianos, ¿no? Cómo nos podemos mover entre los registros, como dice él, y sean menos acartonados, sigan mi ejemplo y no me imiten, o sea, hagan cosas nuevas, por supuesto teniendo en cuenta la importancia de la formación para nosotros. Es decir, que hay que ver hasta la importancia del pase, la importancia de un recorrido profundo. Esto no es un método, esto no se puede aprender en un curso rápido, no, es toda la vida, nos estamos formando siempre, menos mal. Que sí, que podemos seguir explorando vías nuevas porque la enseñanza de Lacan es inagotable. Y todos los puntos que podemos ver de conexión entre Freud y Lacan, bueno, que a mí eso me gusta especialmente, es decir, que bueno, tenemos, por ejemplo, se va a publicar ahora la historia del Instituto de Berlín. Es decir, nosotros, los psicoanalistas de orientación lacaniana, padecíamos un agujero de la historia, de la memoria, porque hubo una cantidad de dispositivos que se pusieron en marcha en lo que se llamó Viena Roja o la República de Weimar. Por supuesto, estaba Freud presente, lo
lo apoyó, etc. Después vino el nazismo y fin, no supimos más de todo eso. Entonces, ahora se va a publicar en español, por suerte, la historia del Instituto de Berlín, que es fascinante. Y ahí hay datos impresionantes sobre la historia, sobre el compromiso de Jung con las terapias arias, por ejemplo. Es decir, cosas que podíamos sospechar, no nos gustaba Jung, sí, pero que ahora van a tener argumentos de por qué no nos gustaba Jung. Es decir, que ser freudiano significa no ser jungiano, y se va a entender por qué. Por el compromiso, o sea, cuando en Viena se decide eliminar el psicoanálisis freudiano por judío, por homosexual, etc., el que se hace cargo del centro de psicoterapia aria es Jung. Bueno, María del Rosario Ramírez. Bueno, qué decir, la alegría inicial es como que aumentó. Me parece que ha sido una conferencia soberbia, un recorrido monumental y, bueno, como vos dijiste, creo que hay muchos puntos para investigar y realmente esta articulación respecto de la clínica me parece también muy importante. La cuestión esta de hacer de par, no sé cómo era la frase. Hacer par. Par. Bueno, una cuestión muy interesante. Y bueno, es toda la problemática de la nueva clínica en la que estamos todos verdaderamente muy preocupados, ocupados, estudiando, y bueno, tu exposición, te vuelvo a repetir, me parece soberbia en cuanto al recorrido, a los resultados y al hecho de presentar, bueno, los ejemplos, ¿no es cierto? Que no siempre se hace, los ejemplos clínicos, y digamos una modalidad de entender esto mismo que estás planteando, ¿no? Bueno, habría muchísimas cosas, creo que es una conferencia para desgravar, para leer, para estudiar, y bueno, mi agradecimiento, Vilma. Gracias a vos. Una alegría. Bueno, Leonor Curti. Hola, buenos días a todos. Hola Vilma, desde Buenos Aires. Bueno, agradezco enormemente a Colegios de Estudios Analíticos la posibilidad de escucharte hoy. Creo que tu exposición podría calificarla como muy vital, ¿no? Algo de ese animar el cuerpo que se vive cuando uno se pone a leer qué propone Lacan en su última enseñanza. Algo de eso pasó hoy, así que bueno, muy agradecida por eso. Me interesa mucho esto que vos planteabas de hacer par, ¿no? De la nueva manera de encarnar del analista lacaniano, ¿no? El lugar, digamos, al que lo convocan los sujetos que le van a hablar, en el mejor de los casos. Y pensaba en algo que, al menos en el comienzo del libro, no lo terminé, en cómo terminan los análisis. Miller plantea, anudando, pero sin ningún tipo de duda, ¿no? El momento del pase producido en un análisis, del pase que vos acababas de mencionar casualmente, del pase que se puede hacer, ¿no? Para verificar un fin de análisis, y algo que me resonó inevitablemente de toda tu exposición es, a la vez, la enorme responsabilidad a la que el analista lacaniano está convocado, ¿no? Respecto de su análisis, de su formación, y es de no decir cualquier cosa, ¿no? Que a la vez, digamos, está como llamado a esto que vos decías de el guardián. Espérate, quiero tratar de leerlo tal cual.
el guardián de la otra cosa, ¿no? Qué lugar tan, tan gravitacional que nos permite ocupar la última clínica de Lacan, no solo en las curas, sino a nivel de los discursos, ¿no? De los discursos sociales, que siempre convocan al universal. Y me interesó esto, ¿no? De escucharte, la enorme responsabilidad que eso también conlleva para el analista lacaniano respecto de su formación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Sí, me parece que ese punto me interesa mucho, el que efectivamente trabaja Miller, cómo el real del que se ocupa el psicoanálisis se puede comparar al real de la ciencia, pero es un real propio, y ese real tiene una estructura topológica. Si ustedes piensan en la estructura topológica de la misma frase de Letourdi, te demando rechazar lo que te ofrezco porque no es eso. El porque no es eso, ahí estamos nosotros. Y llegar a encarnar esta esencia estructural del discurso, que protege la singularidad, es esencial, efectivamente, y él es uno de los fines de la transmisión de la es decir, cómo llegó a ese punto, ¿verdad? Es lo que esperamos, que nos diga cómo llegó a ese punto. Uh-huh. Bueno, Paula Preve. Hola, hola Vilma. Bueno, ¿cómo estás? Encantada de escucharte. Y quería preguntarte, digamos, porque recordaba al escucharte, incluso con esto que tomaba Leonor, del guardián de la posición del analista, del lugar del analista como guardián de la otra cosa, ¿no? O esto que decías del por qué no es eso. Recordaba que en tu trabajo que está publicado en la revista ABC, que bueno, recomiendo, ¿no? El texto se llama Elogio del enigma y de la frontera, y hay algo que en su momento cuando presentamos la revista fue una frase que fue relevada creo que por Gabriel Levy, porque vos escribís allí el cultivo del enigma frente a la dictadura de la transparencia. ¿Sí? Me parece un modo hermoso de bueno, considerar, digamos, el trabajo del analista, ¿no? Y lo vinculaba con bueno, con algunos desarrollos que hoy hiciste, porque la cuestión de la dictadura de la transparencia, bueno, también me parecía que tenía alguna vinculación con la imagen. Con lo cual, bueno, quería preguntarte entonces cómo funciona esta cuestión de la transparencia, ¿no? Respecto de, bueno, el título de tu conferencia de hoy, ¿no? Lo imaginario en la clínica del parletre, ¿no? Cómo considerar esa presentación y esa dictadura de la transparencia. Es muy interesante lo que planteas, porque es como qué tipo de recursos podemos movilizar para frenar la transparencia, que finalmente es un empuje a mostrarlo todo, a decirlo todo, es decir, nos muestra la ausencia del imposible del que mencionábamos antes. O sea, no hay imposible, todo puede ser dicho, todo puede ser visto, es algo realmente asombroso. Entonces, el analista ahí, digamos, es guardián no es eso, es guardián del velo también. Claro. De poder velar la obscenidad del goce, velar de la buena manera. Pero es cierto, estaría muy bien poder ilustrar esta operación con algún caso que permita
ver de qué manera se hizo la costura del traje, del velo, de Claro. la costura del semblante que permitió alojar el goce en otra parte. Y bueno, te animo mucho en ese sentido porque es verdad, es de qué manera operar cuando un sujeto se muestra impúdico, no solamente en su presentación, también la impudicia en la palabra, ¿verdad? Exacto. Y es tan importante cuando hoy en día no existe ya ese cuidado en los medios, el cuidado del semblante, cualquier cosa puede ser dicha, cualquier cosa es horrible, ¿no? Entonces, el problema, me parece, que Lacan nos advierte, cuidado con el retorno de Dios, cuidado con el retorno salvaje de Dios. Es decir, que frente a este exceso disparatado, sin límite y demás, o sea, igual las fórmulas que se van encontrando hacen peligrar todas las libertades conseguidas. Entonces yo creo, sinceramente, creo que un debate argumentado con el movimiento LGTBI, con los movimientos trans, afrontar este tipo de problemas, cuidar a los jóvenes, porque hay gente que se cree que es muy moderna por llevar a sus hijos pequeños a que vean un espectáculo trans, en donde evidentemente lo sexual desbocado, la obscenidad, el maltrato, cómo se tratan unos a otros, es realmente la invasión, no hablé de eso, pero es la invasión de lo que se llama estética camp o trash en el campo de la cultura. Y eso, un ejemplo a tener en cuenta es, por supuesto, Almodóvar, Tarantino, son tipos que han posibilitado esto, y que ahora esto, o sea, ¿qué retorno puede tener? Si todo puede ser mostrado, todo puede ser dicho. Es decir, la única cosa es construir, ayudar a construir un velo, es decir, el velo del semblante, etc. Pero es verdad que en una época como esta, inmediatamente la acusación, y viene como una acusación de que se atacan las libertades, es decir, es una cosa muy difícil plantear realmente, y ustedes me alegro que trabajen sobre esta interlocución con otros discursos para construir entre todos nuevos semblantes. Porque si esperamos que responda las personas, están completamente, es lo que dice Lacan, es el desvarío del goce. Entonces nosotros sí podemos intentar orientar, crear nuevas formas, nuevos semblantes, no hace falta echar de menos lo que era antes, sino trabajar sobre los nuevos semblantes. A mí me parece que el trabajo que hizo Rosansky en la Argentina, que trabaja tanto sobre la imagen, puede ayudar mucho a estas nuevas maneras de concebir los semblantes. Bueno, hay 3 comentarios más. Amanda Goya. Sí, buenas tardes. Hablo desde Madrid y celebro y comparto el entusiasmo y la alegría de los comentarios en el chat y las preguntas. Conozco a Vilma Cocós y me une a ella una gran amistad y un gran respeto por su compromiso con la formación y con la transmisión, como es el ejemplo de la conferencia de hoy, que ha trazado un arco desde el origen, desde la tesis hasta el hacer el par. Esto creo que pocas personas lo pueden hacer como lo hace ella, y la importancia, por supuesto, para nosotros como orientación lacaniana, ir cada vez más, digamos, ahondando en la clínica del parletre. Es decir, yo formo parte de un departamento de investigación en la sección clínica de Madrid, que llevamos 2 años con este tema de la clínica del parlet,
y con lo que Lacan nos sugiere en el prefacio sobre lo que es hacer el par. Y Vilma, me gustan mucho los ejemplos que ha puesto, porque a veces no es tan fácil captar, y cómo ha hecho la distinción entre el hacer el par, digamos, y el empoderamiento. Creo que ahí eso divide completamente las aguas entre el caos generalizado de hoy y el valor de nuestro discurso que ella resaltaba. En ese sentido, quiero recomendar un libro que acaba de salir, que aún no lo he leído, pero lo tengo ahí previsto, de Jean-Claude Maleval, que se llama precisamente Conversaciones analíticas con psicóticos ordinarios y extraordinarios. Esto para resaltar la cuestión esta de conversar, de la conversación. Y por último, hacerle una pregunta a Vilma, digamos, que es quizás como el sustento de su conferencia, ¿no? Y que a mí realmente me cuesta captar en toda su importancia, es esta relación entre la imagen y la letra. Si pudieras quizás ahondar un poquito más en esta cuestión, que me parece que está como sosteniendo todo el desarrollo que has hecho hoy. Sí, esto es súper importante también indagar en lo que es el campo de la estética, los estudios sobre arte, por ejemplo, un autor que es Daniel Arás, que hace un libro sobre el detalle, y que nos ayuda a ver el detalle en un cuadro, porque el cuadro es una imagen, pero supone una lectura. Es decir, supone poder descifrarlo y encontrar ciertas cosas. Entonces, bueno, hay trabajos impresionantes respecto al velo que se trató antes, que yo lo he tomado en un trabajo tal, de un activista trans que tiene un espectáculo y que defiende precisamente la importancia del velo, porque el velo es equívoco, el velo permite jugar con algo que no está, con algo que puede verse pero que no puede verse, o sea, jugar con el placer de la mirada y del deseo de ver, y a la vez la satisfacción de poder descifrar, etc. Entonces, ella explica muy bien, Olivia Bukakis, que su relación con la tela, por ejemplo, es del aprecio de las telas que se mueven en Botticelli. Y entonces uno va a ver los cuadros de Botticelli y de pronto empieza a ver lo que nunca había visto. Es decir, esa es la letra en la imagen. La letra en el cuadro es que hay una cadena simbólica que se escribe a través de la pintura, pero que forma parte del discurso del artista. Forma parte de que ese sujeto está en lo simbólico, y que por lo tanto se une, digamos, a otros artistas que siempre han sido intentando poner algo nuevo, pero también ubicándose en una cadena, porque es lo que nos interesa, es decir, la cadena de la cultura, la cadena que nos conecta con otras cosas. Es verdad que si uno lo toma como volver a la fuente, como el pasado, es un aburrimiento para el momento actual. Pero si uno lo toma desde el punto de vista de la letra y del desciframiento, y por qué está esa mosca ahí, en ese cuadro de Velázquez, o sea, de pronto se enriquece nuestro mundo a través del poder equívoco de la letra, que permite que podamos a ese equívoco conferirle, o a los enigmas que se hablaba antes, ¿no? Conferirles un sentido, y entonces todo es más bonito, y es más gratificante, que si pasamos y decimos, sí. O sea que tenemos que aprender a leer, y así como Daniel Arás ha leído los cuadros clásicos, nosotros tenemos que poder leer en lo que se presenta a
poder leer la letra, que es lo que decía Lacan. Es decir, que lo que le pasa en la experiencia al sujeto tiene que ver con la letra, en el sentido de que es lo que genera los efectos de creación. Y él dice en un momento, o sea, yo tenía un futuro como ensayista que, vamos a ver, estaba en contacto con todas las vanguardias, se lo rifaba, o sea, no todo el mundo escribía en mi nota. Y sin embargo dice, pero bueno, preferí hacerme cargo de los impases de los analistas y enfoqué mi vida por ahí. Es gracioso, porque es verdad que como ensayista hubiera sido alguien muy importante, pero prefirió hacerse cargo de los impases de los analistas, en qué los analistas no entendían lo que estaban haciendo, lo que tenían entre manos. Y entonces me parece que tomaron la imagen en su carácter de letra, por ejemplo, también es súper importante en el tema trans, o sea, cómo el maquillaje, el vestuario, la coreografía está al servicio de encarnar algo de una escritura. Nos quedamos capturados con la imagen, pero más allá de la imagen, en la construcción misma o en la erección de una imagen, quitando el valor fálico que pueda tener en un sentido, porque hay en juego la operación de una escritura. ¿Sí? Bueno, Gabriel Levy. Ahí está. Bueno, en principio me desconozco porque yo no suelo hacer, en fin, comentarios elogiosos, pero en este caso creo que ha sido brillante la exposición, en sus matices, impecable la lógica que lleva adelante, y bastante, algo que no es tan frecuente, digamos que los ejemplos son variados, la melancolía, el autismo, la bulimia, en fin, ¿no? Son variados para poder dar una medida de qué se entiende por hacer par, o que el analista hace par. La cuestión que me parece importante es que para llegar a ese punto exige el mayor grado de formación de los analistas. Por lo tanto, es una conferencia que me despierta, digamos, la necesidad de intensificar la formación, lo cual es el deseo. Pero yo quería hacer un comentario general, porque son tantas cuestiones que me parece que un comentario general acerca del ultimísimo Lacan es el primero. Ciertamente Lacan empieza con la escobilla del estadio del espejo, pero la tensión mortificante está planteada más que nada, me parece a mí, en relación a la agresividad del psicoanálisis, que es el correlato del estadio del espejo, en relación a la tensión mortificante entre el sujeto y el otro. ¿Sí? En este caso, se podría hablar que actualmente hay síntomas que se presentan en una mortificación sin el otro. ¿Sí? Y está perfectamente planteado, digamos, cómo este imaginario del estadio del espejo y el corte que se produce cuando el imaginario adquiere una independencia, se separa del cuerpo, en términos de que no hay ninguna subjetivación del goce del cuerpo. Esa es una de las cuestiones. Entonces me interesó mucho esto de que el imaginario del amor propio me parece algo, a mi gusto, esencial. Es decir, en términos de cuidar el cuerpo. Porque en última instancia, la tensión mortificante en la agresividad del psicoanálisis es un trabajo sobre la aporía de la pulsión de muerte en Freud, sobre los sin salida, las paradojas de la pulsión de muerte. Quiero decir, o la pregunta va a esto, ¿no? ¿Cómo pensás vos que funciona, o la función que tiene la pulsión de muerte, en esta cuestión de una mortificación corporal, en el sentido de falta de subjetivación del goce del cuerpo actualmente, y digamos, y cómo se vincula con esta cuestión de hacer par, como semblante de conversación, que incluso eso de hecho quizás lo hacemos, el asunto es poder formularlo bien, ¿no? Entonces yo pienso que la cuestión de esa aporía de la pulsión de muerte es algo que vincula el ultimísimo Lacan con el primero, en muchísimas diversas formas de presentación,
que obviamente tienen como consecuencia una manera completamente distinta de ubicarse el analista, digamos, respecto a estas cuestiones, ¿no? Bueno, eso quería, y vuelvo a... Bueno, ahí tienes un trabajo para hacer. Sí, Es por decir, supuesto, por supuesto. el recorrido desde la primera tematización de la pulsión de muerte hasta Claro. qué pasa con esto en la última enseñanza, efectivamente. O sea, es fascinante ese recorrido, ¿no? Como lo planteas. Pero yo simplemente digo que yo lo tomé así, que evidentemente se puede tomar el camino que tú sugieres, pero porque el imaginario del principio no es el imaginario de la última enseñanza. No. Exacto. Eso es evidente. Ahora, exacto. Entonces, hay ciertos puntos en donde sí podemos rastrear el qué hay del ultimísimo en el primero. Y es, por ejemplo, el tema de la pulsión de muerte, vinculado a la letra. Es la frontera, o sea, es la mortificación. La letra, lo dice en la tercera, la letra es el germen de la vida y puede ser el germen de la muerte. Están las dos pulsiones freudianas vinculadas a la letra. Y entonces está en nuestra manera de hacer el tomarla como germen de la vida. Ahí donde, como dices, en muchísimos casos lo que se presenta efectivamente es el odio al cuerpo, claro, pues el maltrato al cuerpo. Tenía presente esa cuestión, el odio al cuerpo y el cuidar el cuerpo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Porque planteado en términos de el primer imaginario sería la dimensión antivital o vital del cuerpo. Porque en última instancia, el estar a la par y poder sostener un semblante de conversación hasta el punto de encontrar la posibilidad de una lectura de algo de lo que está escrito, digamos, tiene que ver con animarlo de alguna manera, ¿no? Eso que puede traducirse, como vos decías, en pacificar, o lo que se pacifica de lo estruendoso de algunas cuestiones, digamos, ¿no? Sí, también, por ejemplo, me parece muy importante, ya que tomas la agresividad en psicoanálisis, que parece un imaginario exclusivista y mortificante. O sea, el trabajo de hacer par también tiene que ver con diversificar, es decir, con que otros puedan intervenir en la conversación. Por ejemplo, en este caso de esta chica era muy importante incluir a la nutricionista, incluir a la persona que orienta los ejercicios físicos, o sea, evitar la exclusividad a la que podría deslizarse el hacer par. Este es un punto muy importante. Considero que hemos aprendido muchísimo también de la práctica entre varios, de la práctica plusieurs, es decir, que la exclusividad es un modo de mortificación imaginaria. Bueno, ¿cuántas cosas surgen? No, ya te digo que es un punto, pero es dar lugar a muchísimo trabajo abarcativo, has abarcado. Me parece maravilloso, fascinante. Bueno, vamos con un último comentario. Mirta Benítez. Hola, ¿qué tal, Vilma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, agradezco tu desarrollo porque me ha dejado, bueno, me fui como tomando algunas de las cuestiones, por supuesto, para ponerlas en trabajo y ya como se dijo, como líneas para seguir y de investigar, fueron muchas cuestiones. Y una cuestión que me pareció interesante y que vos subrayabas y que ya se ha subrayado también, es la importancia de que es una conversación, digamos, la que se propone, enmarcada en un discurso, ¿no? Y como también se dijo, que requiere mucha formación, que requiere una responsabilidad del analista lacaniano, pero pensaba que esta época, ¿no?, en donde las presentaciones muchas veces vienen no articulando una demanda analítica, muy lejos de eso, ¿sí?, y que aparecen por esta vía
quizá en donde lo imaginario, en el sentido, bueno, sabemos que como vos decías, lo imaginario va teniendo distintos tratamientos, pero tiene este predominio de la imagen que viene del lado de las pantallas, del lado de la tecnología, etcétera, etcétera. Es muy común encontrar, bueno, no podía dejar de recordar acerca de una chica que escucho hace ya un tiempo, que la cuestión que la trae, digamos, es que la conminan a venir porque empieza a tener, bueno, un descenso de peso muy pronunciado, y la cuestión que ella trae, la única cuestión que no va, no puede ser interpretada ni puede ir en la línea de lo semántico, obviamente, es una mancha que ella ve en el espejo, en su cuerpo, y que está decidida a borrar, ¿sí? No hay otra cosa que diga que eso durante mucho tiempo. Y lo que dice es algo que creo que vos lo planteabas hoy, o está en algunos de los textos que se nombraba hoy, creo que en Nuevas Formas del Malestar en la Cultura, me parece que lo he leído, es que se encuentra esta cuestión de la recurrencia permanente que tienen los jóvenes y los no tan jóvenes, digo, ya no a los pares, ya no a los padres, ya no a los otros, ¿sí? No a la pregunta respecto de algunas inquietudes o enigmas a los otros, sino a las pantallas. Entonces, ella lo que traía era la certeza de que eso se podía borrar, porque había encontrado, digamos, buceando en internet, cómo hacerlo, ¿sí? Entonces seguía las prácticas indicadas, digamos, por algunas otras anoréxicas, que indicaban cómo borrar esa mancha en el espejo que ella traía, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, lo que quería sobre todo relevar es la importancia que tiene todo lo que vos transmitís en relación a, bueno, a seguir conversando, porque requiere, por supuesto, formación, investigación, y seguir pensando muchas cuestiones de este tipo de práctica, y la cuestión esta que también se relevó, y quería subrayar, me parece importantísima, que es la cuestión de la letra en la imagen, ¿no? Y que eso no es sin la lectura de un analista, quiero decir, a ver, que es necesario, digamos, vos lo decías en relación al autismo, decías, bueno, no es lo mismo lo que puede leer alguien que, bueno, justamente desde el discurso del psicoanálisis y como analista, lo que se lee es otra cosa. Bueno, simplemente comentarios y aperturas como para seguir y agradecerte, bueno, todo el desarrollo. Es muy interesante la conversación que se puede mantener con tu paciente a partir de la mancha. Claro. Porque la mancha abre un mundo, sí. Desde el tratamiento, desde el tratamiento en el arte a Leonardo da Vinci, recuerdas, ¿no? Todo la exposición de Lacan en relación a cuando hablo a la pared, hablo a las paredes, está traducido, pero recuerda la importancia de las manchas en la pintura de Leonardo, es decir, que no es que esté el muro detrás, es que la letra está en el muro. Claro. Así que genial, se puede armar una gran conversación con... y que no lleve al Rocha. Sí, un último comentario ahora, César Massa, que quiere comentar. Bueno, ¿qué tal? Muy agradecido, voy a tratar de ser breve. Tuve oportunidad de escucharte en el año 93, creo, en la Biblioteca Freudiana de Santa Fe. En ese momento viví en Santa Fe y bueno, y ahora por este medio, gracias a los amigos del Colegio de Estudios Analíticos. Y me iluminó, creo, decime si estarás de acuerdo, de que en la intervención de Freud en El hombre de las ratas, cuando Freud le dice que el paciente está contando el tormento, la tortura de ese dispositivo de las ratas, dice algo así como, me voy a detener, detiene el relato, y Freud dice, le salta con este tipo de intervención, le dice algo así, no tengo una especial aprehensión a la crueldad, así que por favor siga. Y luego
una observación de Freud, ¿no? De esa frase que retoma Lacan, que es el rostro de ese goce ignorado por él mismo, el horror ante ese goce ignorado por él mismo. Se me fue la voz. Si no tengo los lentes no puedo ver. Entonces, hay una interrupción ahí. Sí, ya está. Ahí está. Me parecía que estaba el asunto de hacer el par ahí, en esa vamos a decir, especie de intervención de Freud. Yo creo que Freud tenía una enorme libertad para actuar, en el sentido de eso, o sea, no vamos a pensar que le importaba que el hombre de las ratas estudiara psicoanálisis, no es eso. Freud se pone a hablar con él porque se presenta como un caso de urgencia, está verdaderamente desesperado por el tormento que sí, interviene, hace par, y le explica lo que es el psicoanálisis, y bueno, hasta que se produce la entrada en análisis, Freud conversa con él, sin ningún problema. Y a mí hay otra intervención que me encanta, es con el hombre de los lobos, que llega el hombre de los lobos que llevaba un ayudante de cámara que lo tenía que acompañar al baño, y Freud le dice, eso ya no siga con eso, mañana se va a pasar. Es decir, tenía ese tipo de intervenciones que, bueno, que hacen que tenía eso, libertad para jugar el juego, pero el asunto es ese, es hasta qué punto, porque eso en un momento, cuando él entra en análisis, bueno, que Freud le dice, bueno, el caso de que continúe para favorecer la asociación libre, o sea, que es muy habitual ¿no? que haya una retención por respeto, por tal, bueno. Y Freud le dice, continúe, o sea, no pasa nada, siga. Pero hasta que se produce la entrada en análisis y ya se inicia el desciframiento del inconsciente. Entonces, él mismo dice en un momento, bueno, ya a partir de un momento ya no seguí la discusión. Lo cuenta, que estuvieron un pulso ahí dialéctico y en un momento le dice, bueno, ya está. O sea, y tener esa capacidad también, de decir, bueno, esto sí, esto no, es decir, no significa... por eso digo, no es un método, es un hacer que se va armando con el propio sujeto y con nuestro discurso, ¿no? Cuando él dice, abandonen el pensamiento, dejen de pensar, o piensen de otra manera, es decir, rómpanse la cabeza con la lógica, con los nudos, y eso nos saca de la representación. Y eso nos ayuda muchísimo a aligerar nuestro movimiento. Sí, en nuestras intervenciones. Sí. Sí, una cosita más y ya está, porque es el asunto de lo que se va suscitando, ¿no? Es lo que trabajaste de la tela, tejido, y hay un pasaje en el seminario 23 donde Lacan juega una homofonía en francés que no se capta mucho en español, que es entre panzer y panzer, y es vendaje. El panzer es vendaje. Eso es. Eso es. Y me gustó muchísimo eso, vi esa precisión entre el vendaje, digamos, respecto del cuerpo y la letra ahí. Exacto. Bueno, muy bien. Una felicidad. Gracias. Bueno, ese fue el último comentario. Concluimos entonces el día de hoy. Muchas gracias a todos y a Vilma especialmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Vilma. Gracias, colegios. Gracias. Saludos.